¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a conversar de economía, por lo menos en un principio, con Matías Batista, con nuestra columna habitual respecto de lo que tiene que ver con la economía. Vamos a estar hablando con Hugo Cosman, es el hijo de Celina Cosman, de Queca Cosman, de la madre de Plaza de Mayo, que esta semana falleciera aquí en nuestra ciudad. La trayectoria de Celina Cosman en la conversación con Hugo. Y después tenemos dos temas más. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Estás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Bien decías, tenemos dos temas más. Uno tiene que ver con el socialismo. Se han juntado aquí en Santa Fe y le están pidiendo a ver cuál es el plan que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y otro de los temas, que no es menos importante, tiene que ver con el plasma. Para eso estaremos charlando con gente de Cudayo, porque ¿sabías vos que una de cada 3 personas en el país que dona plasma para ser utilizado en COVID es santafesino? Claro, ese es un dato importante, pero también hay que decir respecto de las ablaciones que el mes pasado, el mes de julio, fue un mes que lo ubicó a Santa Fe en una posición de privilegio. Estuvo primera prácticamente, cosa que no es habitual en las rendiciones de todos los meses. Generalmente Santa Fe está o segunda o tercera, pero nunca primera. Se dieron las circunstancias, bueno, que está ocurriendo en el AMBA, fundamentalmente lo que está ocurriendo desde el punto de vista sanitario, y entonces las intervenciones que tienen que ver con los trasplantes evidentemente le dieron a Santa Fe un impulso, una particularidad en el sentido de tener una inercia con la cual poder completar en todo caso una serie de intervenciones que le permitieron estar en ese lugar por estas horas en lo que es la consideración nacional, ¿no? Primera en el ámbito de lo que tiene que ver con las ablaciones y con los trasplantes. 4 temas importantes para compartir estos 55 minutos restantes. Bueno, muy bien. Vamos a la apertura de nuestro programa, los auspicios, y ya estamos con ustedes. Bien, bueno, vamos a saludarlo a Matías Batista. Matías, muy buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Héctor? Daniel, muy buenas noches para ustedes y por supuesto para toda la audiencia. Bien, bueno, una semana muy importante esta a partir de lo que fue el anuncio del acuerdo con los bonistas internacionales, con los tenedores de fondos públicos del ámbito privado, y en ese sentido era uno de los objetivos fundamentales que tenían que ver por lo menos con el área económica de la política de Alberto Fernández, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, veníamos desde el mes de marzo con negociaciones y tratando de arribar un acuerdo con los acreedores internacionales. En algún momento se dudó, en algún momento del fin de semana sobre todo se pensó que el acuerdo en el cual la Argentina ofrecía 53.50 por cada $100 y los acreedores pedían 56.50, ese acuerdo y ese punto intermedio que todos pensamos que se iba a llegar, no se llegaba y evidentemente reinó la preocupación, pero en definitiva hubo acuerdo y se resolvió uno de los primeros problemas heredados por la gestión de Alberto Fernández y se resolvió de buena manera, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Se resolvió de buena manera, bien lo decía, se vio reflejado en el dólar eso, que bajó unos puntos. Y ahora nos queda el tema Fondo Monetario Internacional. Uno por ahí intuye que en esta situación de pandemia puede haber algún afloje respecto a los vencimientos del próximo año, que son realmente importantes, y ni hablar del otro año. Pero, ¿qué se puede vislumbrar respecto a este tema? Bueno, lo primero es que resolvimos una cuestión que era una condición necesaria, pero no suficiente, porque vos muy bien lo decís. Ahora viene FMI, viene Club de París y vienen acreedores con títulos que tienen legislación nacional. Recordemos que los 63.000 millones de dólares que se acordaron renovar tienen que ver con títulos que tienen legislación Nueva York o legislación Europa. Entonces, esos títulos
forman una parte del endeudamiento. Ahora viene toda la otra parte del endeudamiento, que es Club de París y FMI, que como son organismos internacionales, el FMI un organismo internacional, el Club de París un conjunto de países que le prestó a la Argentina allá por el año 1957, si mal no recuerdo. Bueno, todo eso es un momento, ahora es un momento en el que la Argentina tiene que renovar y tratar de resolver ese endeudamiento que la Argentina asumió. Y también con los acreedores privados. Es, digamos, en la agenda de Alberto, el primer tema resuelto queda FMI, Club de París y acreedores locales. Y como vos bien lo decías, Daniel, tuvo un impacto muy positivo en el dólar, tanto en el dólar paralelo como en el contado con liquidación. Pero, insisto con algo, es condición necesaria el acuerdo, pero no es suficiente. En el caso de los dólares tenemos un problema que es de fondo, que es la desconfianza en la moneda, que es una inflación alta y que son ciclos devaluatorios que comenzaron en el 2018 y que no se han detenido nunca. En consecuencia, quienes creen que esto resuelve la cuestión del dólar están equivocados, como así también quienes creían que al no arribar a un acuerdo íbamos a tener un dólar de 300, 400 pesos, como algunos decían, o 200 pesos. Bueno, ni una punta ni en la otra. Los extremos siempre son malos. En consecuencia, creo que el gobierno tiene una pista muy importante como para desandar ahora, como para caminar, y tiene que analizar cada uno de los pasos para no cometer errores. Digo esto, ¿por qué? Porque me parece que demoramos demasiado en cerrar este acuerdo. Bien, Matías, de cualquier manera uno ha hecho una cronología, o vos terminás de hacer una cronología relacionada con el tema del endeudamiento. Ahora, la política económica, en todo caso, no necesariamente es en la cuestión prioritaria el endeudamiento. Después de este acuerdo, en todo caso, el endeudamiento necesita de otro tipo de trámites. Hay situaciones internas, en todo caso, que pasan a ser prioridad absoluta y que tienen que ver con cómo haces para reactivar la vida económica de la Argentina y fundamentalmente cuáles son las inversiones del Estado Nacional que con un criterio federal empiecen a llegar al interior del país. Bueno, muy bien lo marcás, Héctor, vos. Con la experiencia que vos tenés y los años que tenés en la política lo marcás muy claro. Acá no alcanza con esto. A ver, nosotros resolvimos esto y ahora tenemos que ver de qué madera está hecho Alberto, decía yo el otro día en una entrevista que me hicieron. Bueno, Alberto ahora tiene que demostrar claramente cuál es su plan de gobierno y cuál es su plan de gestión. Las provincias tienen que demostrar cuáles son sus planes de gobierno y cuáles son sus planes de gestión. El gobierno arrancó ahora con Procrear, que me parece muy interesante. Se habla de un plan importante de obra pública, también me parece interesante. Todo lo que sea motorizar el consumo interno es muy importante, pero no nos olvidemos que Argentina tiene que lograr canales de inversión del sector privado y tiene que lograr desarrollar su infraestructura económica, porque si no siempre chocamos con la misma pared. Aceleramos los procesos internos, aceleramos el consumo interno, eso funciona por un tiempo y después la inflación nos licúa todas las posibilidades de exportación, empezamos a importar cada vez más bienes y tenemos estrangulamiento de la balanza de pagos y otra vez devaluación y otra vez arranca el ciclo. Hay que pensar muy bien cuál es el plan estratégico y sobre todo a mí me interesa algo, cómo se va a insertar la Argentina en este nuevo concierto mundial que no sabemos cómo se va a definir, pero hay que ver cómo la Argentina se va a insertar en este nuevo escenario mundial, ¿no? Algo que la señora o el señor común es lo primero con lo que se va a enfrentar. La mega emisión que ha tenido la República Argentina para hacer frente hasta lo que llegamos de esta pandemia, tarde o temprano eso, de una forma u otra, antes de fin de año, el próximo año, no sabremos cómo lo van a hacer, se va a tener que trasladar a precios. Bueno, ya las empresas de telefonía van a aumentar un 20%, los teléfonos celulares están autorizados de hecho a hacerlo, pero bueno, se va a tener que llevar a precios. También hay que pensar en el combustible y esto, más allá de hablar de una hiperinflación, creo que casi todos los economistas están coincidiendo de que el año que viene vamos a tener una inflación alta. Algunos agoreros dicen arriba de 3 puntos, pero la mayor cantidad de gente no piensa en ese sentido. Bueno, ¿cómo transparentamos esta situación? ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, es muy buena la pregunta, Daniel, también porque tiene que ver con cómo equilibramos y estabilizamos las principales variables macroeconómicas. Hablamos del dólar,
hablamos de la inflación, están internamente vinculadas. Hablamos de la emisión monetaria, también hablamos del déficit fiscal. Bueno, también todo esto confluye en un proceso inflacionario que tiene la Argentina, y ahora el problema que tenemos es que en la medida en que los sectores de la economía argentina, las provincias, empiecen a funcionar a pleno y la demanda y la ocupación de la capacidad instalada en las industrias empiecen a confluir hacia su pleno, no digo pleno empleo, pero quizás a un 60-70% de su punto de partida en el año 2015, para poner un ejemplo, bueno, vamos a empezar a tener un proceso inflacionario que se va a ir acelerando. Yo no lo veo, como dicen algunos economistas, que vamos a ir a un 100% de inflación. Yo lo veo un proceso inflacionario que se va a ir acelerando, quizás con una tasa que esté entre el 2,8 y el 3,3, 3,4 mensual, probablemente por los próximos 12 meses. Pero bueno, hay que ver también el gobierno cómo logra equilibrar todo esto, ¿no? Porque acá hay un juego que después siempre se da. El dólar cómo devalúa, la tasa de interés cómo premia al plazo fijo en pesos, la venta de dólares a los privados como colchón de ahorro, si se va a flexibilizar o no, el ingreso de capitales extranjeros con fines de inversión o no. Bueno, todo eso, ahí ya depende todo el plan de gobierno. Si el plan de gobierno de Alberto es sólido y es consistente, podemos tener, yo digo, unos 15 meses, 6 primeros en donde recuperemos terreno perdido. No digo que va a crecer la Argentina, pero que va a empezar a mostrar signos de revitalización, y posteriormente podemos empezar a tener un crecimiento que va a ser fuerte, porque se va a contraponer contra un año que fue de los peores de la historia argentina. Entonces, todo lo que vea a partir de enero del año que viene va a ser superior porcentualmente, muy grande ese término porcentual en relación a este año, porque la verdad que este primer semestre estuvimos en el pozo técnicamente, porque llegamos hasta un 22% de caída del PBI, una locura. Cuando uno escucha, en todo caso, a los funcionarios nacionales hablar de keynesianismo, está planteando en todo caso que a futuro habrá un conjunto de inversiones que permitan pensar en el mercado interno y a partir de allí también en poder fortalecer a la pyme argentina. Cuestión que dentro de lo que es obra pública en parte lo hace, pero no soluciona el conjunto, digamos, del sistema productivo industrial argentino, que evidentemente necesita una ayuda y necesita fundamentalmente una palanca financiera para poder ser competitivo. Sí, necesita la palanca financiera para despegar de la situación en la que está, que es muy delicada. Todo el proceso de obra pública que va a encarar el gobierno ahora, junto con Procrear, van a empezar a dar un tirón de demanda en toda la economía. ¿Va a acompañar el resto de las economías pymes? Sí, si tienen financiamiento, si tienen asistencia por parte del Estado para pasar toda esta situación que no terminó, porque no estamos hablando de una pospandemia, estamos en el medio de los picos de contagio. En consecuencia, esto va para largo realmente. Y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a motorizar al sector pyme, no solo desde el punto de vista de la inversión, no solo desde el punto de vista del desarrollo, sino qué obras de infraestructuras estratégicas está pensando la Argentina para que nuestra competitividad crezca, porque si no, siempre vamos al canal más corto. ¿Qué hacemos para lograr competitividad? Devaluamos. Alberto dijo, quiero un dólar competitivo. Sí, estamos todos de acuerdo con un dólar competitivo, pero también nosotros queremos una economía competitiva. Los argentinos necesitamos una economía competitiva. Yo entiendo que va a llevar tiempo, yo entiendo que no se logra de un día para el otro, pero eso también tiene que ser parte del plan de mediano y largo plazo de Alberto Fernández, porque si no, todo termina cayendo en sacos rotos. Es un parche tras un parche que culmina en lo que siempre nos ocurre: un veranito de 12, 15 meses positivos con el mercado interno y después empiezan las restricciones, ¿no? Bueno, y otro de los temas, Matis, tiene que ver con el bolsillo de la gente, con el sueldo. Las cosas van a empezar a subir y bueno, si lo vemos a nivel provincial, las paritarias están en punto muerto y no se está avanzando. ¿Eso va a retraer un poco el mercado o no? Eso ya lo retrajo el mercado, y lo que generó durante todo este tiempo quizás es que no se acelere el proceso inflacionario ese que vos mencionabas con tanta emisión.
tanto los salarios han quedado en el freezer, digamos, porque han quedado congelados durante todo el primer semestre, como las tarifas, como el combustible, y bueno, y ahora viene toda una etapa de reacomodamiento de precios que se van a dar. Ya hay algunos sindicatos que empezaron a discutir y empezaron a acordar aumentos en las paritarias, y eso es positivo. Si no hay dinero en el bolsillo de los trabajadores, no vamos a tener una reactivación rápida. Ahora, hay que buscar equilibrios, tanto en el sector privado como en el sector público, para que después eso no se termine. Hay que evitar las avivadas, hay que controlar, hay que establecer canales de control muy efectivos sobre los precios, porque yo le aumento al trabajador un 20% del salario y automáticamente del otro lado del mostrador el empresario, no el empresario, acá hay canales concentrados de comercialización de producción que automáticamente aumentan los precios, y lo hemos visto en este primer semestre, en plena pandemia, aumentando hasta un 20, un 25% los productos de primera necesidad. En consecuencia, el gobierno tiene que instrumentar un muy buen sistema de control, porque toda la emisión, el desajuste de variables macroeconómicas y ahora empezar a reacomodar tarifas, precios de salarios, bueno, hay que tener mucho cuidado de cómo avanzar en esto. Yo estoy convencido que hay que avanzar, pero hay que controlar los precios también en la punta de la góndola, porque si no, caen sacos rotos. Bien, un minuto tenemos más, Mati, y te planteo lo siguiente. Si nosotros no habláramos de especulación, no estaríamos hablando de la Argentina. ¿Qué espacio queda para la especulación, ves vos, en todo caso, en lo que tiene que ver con las apuestas a los plazos fijos? Otras instancias, en todo caso, que le permitan a la gente que tenga un ahorro no perder desde la perspectiva de lo que pase en el mundo alrededor, o abajo del colchón, o en un plazo fijo, o donde fuera. Digo, ¿cómo se refugia la gente en todo caso? Bueno, es muy buena la pregunta, Héctor, y es muy difícil la respuesta, porque lo que uno diga está atado a lo que haga el gobierno después. Uno puede tener una mirada hoy con una foto de la realidad, y después el gobierno toma algunas medidas y termina cambiando lo que uno analizó. Yo lo que digo es, hoy el plazo fijo está rindiendo un 33%, está por debajo de la inflación y lo va a estar. Ir al dólar lo estás pagando a precio muy caro y es muy complejo comprar el dólar hoy. Yo lo que le recomendaría, yo creo que se viene una etapa muy interesante en la apuesta a los activos argentinos en cuanto a acciones. Yo creo que es una apuesta muy interesante que la van a hacer muchos fondos internacionales, muchos fondos de inversión argentinos, muchos bancos, porque ha sido muy vapuleado el mercado de valores argentinos. Hay empresas muy sólidas que están cotizando muy bajo, y creo que tal vez por ahí en algún fondo común de inversión que piense en las acciones argentinas, que piense en los bonos argentinos, ahora que hubo acuerdo, que van a recuperar su valor, y de hecho lo están haciendo. Creo que por ahí puede haber un camino interesante. Bueno, muy bien, Mati, muchas gracias por tu participación. Nos encontramos en la próxima, ¿te parece? Un gran abrazo para ustedes. Bueno, muy bien. Dani, bueno, una pequeña pausa y volvemos. Y ya volvemos. Vamos. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región.
Bien, le decimos buenas noches a Hugo Cosman. Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por venirte. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Yo sé que, bueno, no estás atravesando el mejor momento, pero bueno, Sí. creo que en todo caso la memoria de Queca, la memoria de tu mamá, merece el esfuerzo. Que te vengas y que en todo caso nos plantees algunas cosas que están resumidas en este libro que se llama Historias y recuerdos de una madre de Plaza de Mayo, y que tal vez lo que allí volcara Queca puede ser, si se quiere, un hilo conductor en lo que represente lo que tenemos que decir de ella, ¿no? Sí, nosotros, obviamente, ella se nos va con 96 años y medio. Sí. Lo cual, bueno, es un logro también, ¿no? Llegar a esa edad y llegar lúcida como ella estaba. Obviamente muy debilitada al último tiempo. Yo creo que nosotros estos últimos días, ahora ella falleció el lunes, y no dimos abasto en responder mensajes de saludos de la gente, la cantidad de gente que la aprecia, que la quiere. Ella, además de las acciones públicas que son por ahí conocidas, participación en las marchas, en los juicios, que es lo más visible, ella también realizó una tarea silenciosa, si se quiere. Visitaba escuelas, iba donde la invitaban, incluso a muchos pueblos acá de la provincia, a dar charlas a los alumnos y contarles qué es lo que había pasado con su hijo y con todos los hijos que ella adoptó como tales, porque ella, una de las cosas que siempre decía es que había socializado la maternidad a las madres, ¿no? Así que, bueno, ella creo que deja un legado muy importante. Vos sabés que, bueno, yo la conozco a ella en 1978 aproximadamente, ¿no? Y desde ese momento yo me encontré frente a tanta gente que en todo caso estaba en ese momento saliendo a decir lo que le había pasado. Encontré en tu madre una persona que con mucha tranquilidad planteaba las cosas, y se notaba claramente que no había una cuestión de la cual el movimiento en general está acusado por el otro bando, en el sentido de decir eso está cargado de odio. En el caso de Celina, bajo ningún punto de vista se podía llegar a plantear una situación de esa naturaleza. Estaba claramente expresado en el trato, en lo que ella planteaba y fundamentalmente en el cómo, es decir, en la metodología para plantear las cosas. Sí, sí, ella siempre decía, no nos mueve, digamos, el odio, sino el amor, y decía, no queremos venganza, sino justicia. Eso sí, reclamaba justicia. Son distintas etapas que ellas transitaron, ella y las madres, porque fue colectivo en realidad el movimiento. Lo que ella expresó, en parte tiene que ver con su experiencia de vida también, como maestra. Su experiencia en la familia, sus vivencias, pero también tiene que ver con la lucha colectiva de las madres, donde entre todas fueron construyendo ese sentido, digamos, que le dieron a su lucha, ¿no? Que era, bueno, en un primer momento la aparición con vida, que saliera primero individualmente, después colectivamente, y cuando ya no era momento de pensar que podían estar con vida porque habían pasado muchos años, a reclamar juicio y castigo a los culpables como una forma de que esa justicia actúe como un elemento ejemplificador para que no vuelva a repetirse nunca más un genocidio en nuestro país. De alguna manera también hay que decirlo, esto que planteábamos, ¿no? 1978 comienzan a aparecer públicamente las manifestaciones de reclamo por lo que había ocurrido desde el punto de vista de la represión. Eso fue un proceso que en todo caso culmina, un proceso evolutivo, que culmina con el juicio a las juntas militares. De allí en adelante, la etapa de los derechos humanos entran en una especie de barranca, en un pozo, si se quiere, durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que vuelven a aparecer los juicios como una herramienta de búsqueda de la verdad. No fue sencilla, digamos, esa etapa, y en ese sentido hay que destacar el rol de Celina en el sentido de la perseverancia
y en el sentido de no haber movido, digamos, desde el punto de vista de la argumentación y del objetivo, nunca ni un milímetro para atrás. Claro, claro. Esos años fueron años de resistencia. Cuando hacían sus marchas de resistencia de 24 horas, la plaza, las denuncias internacionales también, porque a ella le tocó justamente ir a varios países, fue a Brasil, a Italia, a Corea, en fin, fue a varios. Y claro, como acá estaban cerradas de alguna manera las posibilidades de actuar a nivel judicial, entonces había que hacer conocer al mundo entero lo que acá había pasado. Después, bueno, llegan, como vos decís, muy bien, la etapa en que se abren los juicios. Ya para ese entonces había bastante antecedente, porque ya había un juez, el juez Cavallo, que después cambió de posición, pero bueno, son avatares de las cosas, ¿no? Que había declarado inconstitucional a las leyes de punto final y de obediencia debida, pero no se había podido avanzar porque faltaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia y la derogación de las leyes, la anulación por parte del Parlamento Nacional, cosa que ocurre a partir del 2003, que ahí se abre toda esta nueva etapa, ¿no es cierto? Pero se hizo mucho trabajo en aquellos años. Bien, hubo otro aspecto que a mí me parece también muy destacable del rol que cumplieron las madres, en el sentido de acompañar otra serie de luchas que no específicamente tenían que ver con los derechos humanos, con el derecho a la vida, sino fundamentalmente con las crisis sociales que se fueron dando en la Argentina, que cada vez fueron más contundentes, cada vez fueron más fuertes, y en todo caso ese acompañar de las madres, digamos, les dio a quienes estaban planteando una resistencia una oportunidad de tener una referencia fuerte, ¿no? Sí, eso es muy importante lo que vos decís, Héctor. El hecho de que ellas estaban siempre acompañando todo a los sectores populares que luchaban por algún tipo de derechos, ¿no? Porque venían, en eso veían a sus hijos. Veían a sus hijos, incluso lo decían. Claro. Decían, si nuestros hijos vivieran, estarían acá, luchando, y bueno, nosotros tenemos que ser la voz de ellos acá. Estaban con los estudiantes, con los piqueteros, con los inundados. Hay una foto incluso de Queca en una piragua que iba a la radio Chalé. Justamente la llevaron a una... y están arriba de una piragua, ella con su pañuelo blanco. Y sí, cosas que uno parece mentira, pero todas esas cosas quedan, ¿no? Sí. Y todos estuvieron en la carpa blanca de los docentes. Con los ferroviarios en Laguna Paiva cuando cerraron los ferrocarriles, ellas acompañaron todo, claro. Siempre, ¿no? Bueno, eso les dio un sustento social. Sí. Y después también en el movimiento creciente tal vez de las mujeres en su conjunto, fundamentalmente uno podría decir una asamblea multisectorial de mujeres, digamos, las incluyeron, de manera tal de que la identidad de la mujer también le dio, si se quiere, un grado de contención importante en la consideración de la sociedad. Es decir, la sociedad empezó a entender de que, bueno, eran parte integrante de la misma y que tenían que ser respetadas como tales, ¿no? Pero bueno, a veces eso es posible y otras veces no es tan sencillo. Sí, sí, no. Y ella, sí es cierto lo que vos decís. Yo creo que lograron un grado importante de consenso social, que lo, digamos, no lo limitaron a, como vos decías hoy, a su reclamo específico de justicia por su caso personal, sino que lo extendieron, digamos, a un conjunto, y que es la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que significa también los derechos humanos, en este caso de los genocidas, ¿no? Porque cuando uno habla de juicio y castigo y demás, estamos hablando de reconocer el derecho humano a la defensa, claro. Los derechos humanos claro. Que tienen todas las personas, por Seguro. el hecho de ser un ser humano, Seguro. por eso se llaman así, ¿no? En la Constitución Nacional están consagradas muchas cosas todavía pendientes. Sí. Te quiero despedir con un recuerdo que tengo de tu mamá, en uno de los tantos reportajes que le hice, pero que tienen que ver con el relato de lo que le pasó en Tucumán. Que siempre lo contaba.
Yo lo vi después repetido en otros lugares, pero me parece que... ¿En Famayá? Sí. Eso lo dijo esa en el juicio. Esa anécdota la pinta de cuerpo entero. Claro, y lo dijo en el juicio de ella, claro. A los 90 años lo dijo cuando tuvo que ir a testimoniar. Claro. Es importante eso. Es muy importante porque está el testimonio de Queca pasando una barrera policial e intuyendo que en un edificio militar está tu hermano y gritándole que lo estaban acompañando. Sí, efectivamente, así fue. Realmente muy fuerte eso. Es muy fuerte. Fue muy fuerte, sí. Bueno, Huguito, la vamos a seguir porque seguramente vos no vas a aflojar. No, obviamente. Y yo tengo que agradecerte mucho personalmente, Héctor. Vos sabés que yo no soy una persona de alabanza y cosas por el estilo, pero sí hay alguien que acompañó siempre a las madres con respeto, con cariño, y ha sido vos. Y bueno, por supuesto, muchos periodistas acá en Santa Fe también, a los cuales nosotros les estamos muy agradecidos por todo el trabajo que hicieron. Y yo creo que eso es muy importante porque es pensar en contribuir a que tengamos una sociedad nueva, una sociedad mejor. Yo hoy, por ejemplo, escuchaba, no sé si tenemos un minuto para decirlo, hubo una fuga de presos, y escuché una mujer que decía, bueno, a esta gente hay que mandarla a Ushuaia, y otro que decía, no, hay que mandarla al Polo Sur, hay que mandarla... es decir, yo digo, nadie nace delincuente. Es un concepto que yo creo... Mi vieja visitó cárceles, visitó a los presos y les charló, les dio charlas, para que entiendan por qué habían llegado a ser delincuentes. Entonces, el problema que tenemos hoy no se resuelve quitando derechos. O sea, un delito no se combate con otro delito, sino que se combate con derechos, con educación. Yo creo que ese es un mensaje que también ella siempre nos dejaba, ¿no? Sí, en la represión y en la desaparición de personas está el ejemplo más crudo de lo que significa no respetar los derechos del otro, porque los derechos de quienes en todo caso alzaron las armas en su momento por un concepto ideológico, estaba del otro lado la justicia, y no permitieron ese camino. Claro, pasa que hay toda una historia. No tengo duda, pero quiero decir, si vos vas, es la matriz del mismo pensamiento. Claro. Claro, hay toda una historia interesante algún día charlar sobre eso, sobre los orígenes del terrorismo de Estado, cómo surge acá en Argentina, ¿no? Con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias por venir, Hugo, y bueno, y la memoria fue una palabra que no es solamente un eslogan, sino que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que exista. En nuestro programa, si ustedes siguen el ciclo, van viendo que nosotros citamos a muchos historiadores y generalmente hablamos de la historia porque es necesario conocerla y a partir de conocerla, bueno, poder enfrentar la realidad y el futuro de otra manera, con otras herramientas. Si no, siempre caemos con los mismos errores, tropezamos con las mismas piedras y bueno, esperemos realmente que podamos superar eso, que no es una cuestión menor. Ya venimos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Bien, continuamos con nuestro programa después de esta entrevista con Hugo Cosman, con el hijo de Celina, de la titular de Madres de Plaza de Mayo, que termina de irse esta semana, que nos dejara. Y vamos a ir a una declaración política, yo creo, muy importante del Partido Socialista que ha puesto en marcha esta semana. Fundamentalmente en un enfoque, está haciendo una caracterización de la situación de la provincia y fundamentalmente de la gestión, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Rubén Galassi. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué está pasando, Rubén? ¿Qué sucede con el gobierno de la provincia, con la orientación del gobierno de la provincia en términos generales, que motiva que ustedes salgan a hacer la declaración que salen a hacer? Nosotros entendemos que a 8 meses del gobierno de Omar Perotti, a más de prácticamente 14 meses de haber sido electo gobernador de la provincia, las santafesinas y los santafesinos seguimos sin conocer cuál es el rumbo del gobierno, cuál es la marcha del gobierno, cuál es el horizonte que nos plantean a todos los ciudadanos como gobierno provincial. Y en paralelo, la preocupación no solo es por la ausencia de este proyecto de gobierno, que a todas luces no aparece, más allá de la pandemia, que entendemos vino desde marzo, pero no va a durar para siempre, que el gobernador no esbozó ni el 10 de diciembre cuando asumió, ni el 1 de mayo cuando dio el discurso de apertura, decía que en paralelo a la ausencia de este plan, que marque un rumbo, un horizonte, se han dado cosas que nosotros entendemos que son muy graves, o sea, se ha paralizado toda la obra pública, se han también paralizado y ha generado un signo de interrogación sobre su continuidad, políticas sociales que eran muy trascendentes, de alto impacto, muy valoradas por la ciudadanía. Me refiero, por citar 2 ejemplos, al Plan Abre, que modificó las condiciones, no solo en lo que hace infraestructura, sino sociales de muchos barrios de las grandes ciudades. La de Santa Fe, pues, particularmente, muchos barrios pueden dar testimonio de eso. También un interrogante sobre el programa Nueva Oportunidad, impulsado por los gobiernos del Frente Progresista, que permitía capacitación, trabajo, pero sobre todo contención e inserción a muchos jóvenes de barrios vulnerados que no trabajaban ni estudiaban. Entonces, bueno, ni hablar lo que ha pasado ahora, después de 12 años de discutir con el paraguas de una ley impulsada por nuestro gobierno paritarias, volvemos otra vez, y sin negar el contexto, a sumas fijas en negro, sin que surjan de una discusión profunda y acordada con los gremios. Yo creo que cualquier ayuda en este contexto a los trabajadores les viene bien, pero entendemos que hacerlo por decreto y sin escuchar a las partes no es el camino conveniente. Podemos enumerar muchas más cosas. El desconocimiento de un decreto también establecido por el exgobernador Lipchi, que creaba la Junta de Seguridad Provincial, en donde participaban el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial para definir políticas. Eso es parte del documento y de este diagnóstico con propuestas que ha hecho el socialismo. Lo cierto es que, bueno, la realidad está planteando también que la seguridad es otro de los grandes problemas que estamos teniendo aquí en la provincia. Y algo de lo que planteaba en campaña Perotti era eso, la seguridad, y no la tenemos. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. Si hay algo en donde los actores políticos, donde los responsables en los distintos niveles del Estado, desde un intendente, un presidente comunal, ni hablar un gobernador o los legisladores, no podemos estar contándonos las costillas, carroñando para ver si podemos obtener un voto más, es en el tema de la seguridad.
Ahí hay que converger en políticas de Estado, sostenida a través del tiempo para revertir la situación. No hay magia en ningún orden de la vida, pero mucho menos en un tema tan delicado y grave como la seguridad. Y además de discursos rimbombantes, declaraciones a veces hasta fuera de lugar, lo que hace falta es una amplia convocatoria, como había hecho el ex gobernador Lipschitz, para ir diagramando políticas de Estado que empiecen a revertir una situación que es crítica no solo en Santa Fe, en Argentina y en el mundo, pero en donde nosotros podamos asumir la parte que nos toca. Más en un contexto, insisto, que ahora con la pandemia, pero que ya venía de antes, nos va a dejar una realidad social gravísima, gravísima, en donde el delito siempre encuentra un caldo de cultivo favorable. En los momentos de crisis, en las sociedades de mucha desigualdad, lamentablemente como tenemos nosotros, el delito siempre encuentra atajos para profundizar su accionar. Y si no encuentra a toda la sociedad, pero encabezada sobre todo por los responsables políticos, por quienes gestionan el Estado en unidad para enfrentarlo con acciones cotidianas, sociales, en la justicia, mejorando la propia estructura policial, estas peleas, estos debates, estos eslóganes que solo sirven para una campaña electoral, solo van a hacer que la inseguridad siga siendo un flagelo cada vez más complejo y estemos lejos de solucionar. Rubén, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de las últimas noticias que en todo caso están impactando en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación? Una cuestión que evidentemente suma en el ámbito de lo que es la preocupación social a la justicia, ya no como no resolutiva de las cuestiones, sino como integrante directa de un proceso, digamos, que tiene que ver con el delito y que puntualmente afecta a nada más y nada menos que al jefe de fiscales de la ciudad de Rosario. Bueno, acá lo importante es determinar que corrupción lamentablemente existe en todos los órdenes de la vida, y la justicia, como se está demostrando en este hecho, no ha quedado al margen. Lo que yo rescato de este hecho es que la propia investigación viene del Ministerio Público de la Acusación, con fiscales comprometidos, honestos, valientes, que llevaron adelante esta investigación que ha terminado ya con una imputativa a un fiscal y posiblemente con un camino parecido a quien era hasta hace poco el fiscal regional, hoy dejado cesante en su tarea. Pero de la misma manera que apareció un ex legislador del Partido Justicialista, porque también hay que decir, cuando uno engloba no es todo lo mismo, hay que, cuando aparece un caso hay que decir de qué partido pertenece. A nosotros nos hicieron muchas acusaciones infundadas que nos hicieron mella, y ahora pareciera que cuando se habla de corrupción involucramos a toda la política. No, el legislador que estaba involucrado en este caso, y veremos hasta dónde llega la investigación, era un ex legislador del justicialismo, Scartaglini de apellido, que hasta hace poco era nada más y nada menos que asesor del presidente del Partido Justicialista. Así que está bueno que la justicia investigue. Está bueno que si hay corrupción en la política también se investigue, y si hay pruebas se condena. Como también hay corrupción en las fuerzas policiales. Pero esto no quiere decir ni que toda la justicia sea corrupta, ni que toda la política sea corrupta, ni que toda la policía sea corrupta. Porque lamentablemente, a la par de un policía que cae preso por corrupción, hay otros en estos momentos que están en la calle jugándose la vida para garantizarle la seguridad a sus conciudadanos. Y lo mismo ha pasado ahora en el MPA. Yo defiendo mucho la transformación que hubo en la justicia, haber cambiado esa vieja justicia en donde todo se definía entre cuatro paredes, en donde muchas causas terminaban en la nada. Puedo citarle a ustedes que lo tienen tan presente, los responsables de la inundación en Santa Fe y otros grandes delitos que ha habido en la provincia que terminaban archivándose porque además nadie conocía lo que pasaba entre esas cuatro paredes de un juez de instrucción penal. Hoy
Afortunadamente, la respuesta ante estos hechos de presunta corrupción, esperemos que avance el juicio, lo han dado fiscales del sistema y actuaron, como dije antes, con honestidad, con valentía, con compromiso. Esa justicia es la que, como los policías honestos y los políticos honestos, van a sacar adelante a la sociedad. Rubén, acordamos con los bonistas a nivel nacional, se viene el Fondo Monetario Internacional y va a haber que tercerizar, la emisión es gigantesca, va a ver qué pasa el año que viene respecto a cómo será nuestra inflación, pero tenemos una deuda interna que tiene que ver con los chicos y gente de UNICEF en estos días nos habló de un 62% de pobreza en los chicos argentinos y realmente vos te hiciste eco de ese artículo y bueno, ¿cuál es la sensación que tenés vos? Bueno, que yo dije justamente que la verdadera pandemia son los 8 millones de chicos y chicas, de niños y niñas que están viviendo en la pobreza. Más que la deuda externa, esa es la verdadera hipoteca que tenemos sobre nuestras espaldas los argentinos y las argentinas. Creo que fue necesario llegar a un acuerdo para pagar la deuda externa, porque haber caído otra vez en default hubiese sido mucho más dramático aún para el presente y el futuro de la Argentina. Pero yo espero que el ahorro que se va a generar con los intereses y el tiempo, el mayor tiempo que tenemos para pagar esta deuda externa sirva ahora para que podamos consensuar un plan los argentinos que saque a la mayoría, a los millones de compatriotas de la pobreza. Porque si seguimos viviendo en una sociedad tan desigual con millones de sobre todo niños y niñas que son el presente, pero fundamentalmente el futuro del país en la pobreza, no va a haber lugar para algún empresario exitoso ni para algún profesional exitoso. En medio de las desigualdades, en medio de la pobreza, no hay destino para los argentinos y para quienes vivimos en este gran país. Así que espero que el presidente ahora haga una convocatoria con amplitud, que no, el esfuerzo para pagar la deuda lo vamos a hacer los argentinos, no es mérito de un presidente o de un gobierno, hay que reconocer el trabajo que ha hecho el ministro de Economía, pero el esfuerzo para pagar la deuda y para sacar el país adelante, ahora lo vamos a hacer todos los argentinos y las argentinas. Así que anhelo fervientemente que el presidente convoque con amplitud, sin sectarismo, sin creer que siempre son el partido que tienen todas las soluciones, y escuchen el aporte y respeten el aporte que pueden hacer todos los argentinos y argentinas para establecer un plan que nos permita estar en 10, 15, 20 años en una Argentina mejor, en donde la pobreza sea parte del pasado y el desarrollo, la igualdad de posibilidades, el estudio, el trabajo pase a ser moneda corriente para la gran mayoría de los argentinos y las argentinas. Rubén, gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches. No, gracias a ustedes siempre por la amabilidad y el espacio que nos dan para expresar nuestras ideas. Vamos a un corte, ya venimos. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Armando Perichón, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien.
Bueno, yo me imagino que usted debe estar contento fundamentalmente con dos temas. Uno, el hecho del comportamiento desde el punto de vista de las ablaciones y desde el punto de vista, digo, de los procedimientos que pudo concretar la provincia de Santa Fe, que la han colocado prácticamente en el primer nivel de la Argentina, y por el otro lado el tema del plasma, ¿no? que abre también otro camino en el sentido del comportamiento de lo que es el área de salud de la provincia de Santa Fe. Y en realidad, no sé si contentos, porque de alguna manera atrás de esto hay sufrimientos por parte de personas que han perdido su ser querido, fundamentalmente en la donación de órganos, pero sí de reconocimiento a todos los trabajadores del Cudayo que realmente han puesto mucho esfuerzo, porque en este momento hacer los operativos de ablación de órganos en medio de la pandemia es algo complejo, es muy dificultoso, y hemos tenido que cambiar todas nuestras formas de actuar para poder hacer frente a esto. Y bueno, y llegar a hoy al mes de julio, junto a la provincia de Buenos Aires, ser los que mayor cantidad de operativos de donación hemos hecho en este mes, y estando dentro de los 4 primeros a nivel país durante todo el año, mantener la procuración de órganos en un nivel que por lo menos pueda ser aceptable para la infinidad de pacientes que están en la lista de espera, ¿no? La lista de espera, la pandemia no respeta la lista de espera, los que están esperando siguen esperando, y tanto el INCUCAI como las distintas jurisdicciones provinciales están haciendo un esfuerzo enorme para poder sostener la procuración, sobre todo sabiendo que ya de experiencia europea durante la pandemia ha sido nefasta, ¿no? Ellos cayeron de una manera estrepitosa las tasas de donantes por millón de habitantes y la cantidad de donantes por año, si uno proyecta lo que pasó hasta ahora en Europa. Así que, en ese sentido, un reconocimiento a todos los que trabajan en el Cudayo, que tanto los coordinadores operativos como los coordinadores médicos, los choferes están haciendo un esfuerzo notable para poder cubrir todas las expectativas, porque nosotros ya no tenemos más transporte aéreo comercial, que es como nosotros a veces trasladamos muestras biológicas o los órganos mismos, y no tenemos transporte interjurisdiccionales tampoco, así que ellos están corriendo todo el día de un lado para el otro, haciendo postas con las distintas provincias para no mezclar el tema de la pandemia y no digamos, de alguna manera colaborar para que se disemine en otro lado. Hace poco hicimos un operativo que se hizo en Corrientes, y en una posta terrestre se trasladó el órgano a través del Cucayer de Entre Ríos en La Paz, y en el túnel subfluvial nuestros móviles hicieron el traspaso y se evitó de esa manera pasar los límites jurisdiccionales evitando cualquier, digamos, contaminación que pudiéramos hacer. Así que Armando, creo que el reconocimiento es para ellos. De ese tema habíamos hablado en una entrevista anterior. Quiero hablar sobre el tema de plasma en los minutos que nos están quedando, porque hay una buena noticia: 1 de cada 3 donantes de plasmas son santafesinos. Santa Fe, la provincia de Santa Fe, está teniendo cada vez más casos de COVID, y eso creo que nos alienta a decir que con lo que respecta a plasma estamos cubiertos. Y una duda que yo le preguntaba hoy en la radio, que me parece que es interesante aclararle a la gente: ¿el plasma se puede guardar más que la sangre? Y más o menos el mismo tiempo, un poco más que la sangre, porque, digamos, tiene otra composición físico-química y sobre todo no tiene células. Nosotros en la féresis que se hace para obtener el plasma, nosotros nos quedamos solamente con la parte líquida de la sangre. El glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas son infundidos nuevamente al cuerpo del donante. Por lo tanto, eso puede ser refrigerado y tener más tiempo. Nosotros, de todas maneras, en este momento apelamos a la solidaridad para que se sigan anotando los donantes. No sabemos cuánto vamos a necesitar. En este momento tenemos unidades disponibles para tratamiento refrigeradas en el Centro de Hemoterapia de Rosario, y hay buena cantidad, pero bueno, tenemos que prever la posibilidad de que tengamos más casos, y al haber más casos, la utilidad del plasma tiene 2 ventajas, ¿no? Primero, está claro que reduce el tiempo de internación de los pacientes, y eso no es menor en el caso de que
nosotros tengamos más casos de contagio para tratar de no colapsar al sistema sanitario. La provincia de Buenos Aires tiene una política muy activa con respecto al plasma, justamente como objetivo primordial reducir la cantidad de internación, del tiempo de internación de los pacientes. A fin de año quizás podremos dar algo más de datos estadísticos, científicos con respecto a la eficacia y en qué momento es más eficaz la infusión de plasma. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por atendernos esta noche y vamos a seguir en contacto con usted a los efectos de ir conociendo estos detalles que estaba planteando en el final de la conversación y que hacen fundamentalmente a la toma de conciencia de la sociedad, por un lado, y al saber que hay herramientas con las cuales combatir lo que nos está pasando. Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, muy bien, Daniel. Bien. Completito. Cuatro temas realmente interesantes. Yo te decía cuando comenzábamos el programa, 55 minutos para desarrollarlos teníamos. Sí, y no sé cuántos serán, tal vez 57. Apuesto a 57. Bueno, lo cierto es que hablamos de economía, hablamos de lo que le pide el socialismo al gobierno justicialista, al gobierno provincial, hablamos de plasma, hablamos de donación de órganos, el trabajo del el Cudayo es realmente importantísimo en Santa Fe. Y hablamos de esta mujer, hablamos de Keka Cosman, de su libro, fundamentalmente con su hijo Hugo. Una manera de hacer un recuerdo sobre una personalidad realmente importante para la ciudad de Santa Fe como lo fue Keka Cosman. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.